Hermanos, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos nuevamente con este curso de Biblia. Nos ponemos en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Cómo se encuentran, hermanos? ¿Qué tal? ¿Ya tienen su Biblia a la mano para comenzar este curso? Si vamos viendo todo el caminar del curso, ya estamos viendo cómo Jerusalén cae en manos de Babilonia, ¿no? Pero si nos pasamos en la Biblia, ahorita estamos ya en el segundo libro de los Reyes. Y vean cuánto hemos avanzado en este caminar, en este conocer, ¿no? De cómo fue la Biblia, la confesión de la Biblia, las promesas de Dios, la caída del hombre, cómo Dios viene y nos va apoyando. Siempre Dios nunca nos abandona. Pero ¿qué pasa con este pueblo de Dios, no? El título de ahora es Babilonia, Jerusalén, el camino de la resurrección. Es interesante conocer qué pasó con este pueblo de Israel, ¿no? La historia de Israel enseña que Dios no se olvida nunca de su pueblo. En la crisis anterior a la salida de Egipto, Yahvé oyó el clamor de los hebreos oprimidos. Lo mismo pasaría siglos después cuando los israelitas en exilio le dijeran su plegaria sincera. ¿Se acuerdan de cuando el pueblo estaba bajo la opresión de Egipto? Cómo le pidieron a Yahvé, ¿no? Una ayuda, una salvación, ¿no? Y Dios, ¿a quién trae? Lo trae a Moisés. Muchas veces nosotros también igual, ¿no? Entender que nuestro Dios escucha nuestro clamor, escucha nuestro pedido, ¿no? Por eso no nos desesperemos. En estos momentos que estamos pasando de pandemia, clamemos a nuestro Señor. Y Él nos va a encontrar la salida, nos va a encontrar la ayuda necesaria, ¿no? Pero mientras Yahvé había elegido a Moisés, un descendiente de Abraham, para encabezar el primer éxodo, se sirvió de Ciro, rey de los persas, un conquistador pagano, para hacer posible el segundo éxodo, es decir, la vuelta a Jerusalén. Y acá vemos una cosita y nos podemos ver, analizar interesante, ¿no? Cómo Dios se vale de muchos medios, ¿no? En este caso, para la vuelta del pueblo a la tierra prometida, se vale de un pagano, ¿no? Así vemos que Dios elige a quien quiere y puede valerse incluso de personas que le desafían o sencillamente lo desconocen. Cristo dirá, el que no está contra nosotros, está por nosotros. Palabras que prohíben que el cristiano y su comunidad se encierre dentro de sí. Y nosotros, como cristianos, estamos encerrados en mi casa, en mi hogar. No, yo me salvé y ya. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestra misión como cristianos? Ciro fue soberano, inteligente y tolerante. Una de las primeras medidas fue dar la libertad a todos los desterrados de Babilonia. En el primer año de su gobierno, aproximadamente en el año 538, promulgó un decreto que autorizaba la vuelta de los judíos a Jerusalén. Les permitía reconstruir el templo, les aseguraba los fondos para hacerlo,
les devolvía los vasos sagrados que Nabucodonosor había transportado a su capital para depositarlos como trofeo en el templo de su Dios, y de los cuales Baltasar había abusado en un festín sacrílego. Eso lo podemos ver en Daniel 5 o buscamos la lectura de Esdras 1 del 1 al 4 y 6 del 3 al 5. A ver, busquen esas lecturas un ratito, rápido, por favor. Daniel 5 y Esdras 1 del 1 al 4 y 6 del 3 al 5. El decreto había de despertar grandes esperanzas. Significaba la liberación de una nueva serie de hazañas de Yahvé comparables a las de Egipto. Pero la realidad no fue tan bella. Muchos israelitas habían sido ganados por la civilización de Babilonia y preferían quedarse allá. Otros habían tenido éxito y por lo tanto no quisieron abandonar las tierras fértiles del Éufrates. Estaban dispuestos a cooperar con dinero, pero ahí no más. Un poquito acá vemos en la realidad de ahora, ¿no? Muchos hermanos que, bueno, nos decimos católicos, nos decimos cristianos, ¿no? Pero no quieren comprometerse, digamos, como el Señor nos pide. Pero sí hay que, como tenemos o tienen solvencia económica, sí hay que apoyar, dan dinero. Pero hay más cosas no me pidas, más cosas no me comprometo, en más cosas como manteniendo una distancia entre la verdadera fe que nos pide el Señor, el verdadero compromiso que nos pide el Señor. Pero como tengo dinero o me sobra dinero, puedo darlo. No tengo problemas en darlo. ¿En qué se coopera? ¿En qué te puedo ayudar? Que también es bueno, ¿no? No digamos que sea malo. Pero el Señor, ¿qué nos pide? En el año 538, solo un puñado de hombres salieron rumbo a Jerusalén con Sebasasar, príncipe de la familia de David. Eso lo podemos encontrar en Esdras 1:11. La llegada a la ciudad santa resultó aún más decepcionante. No hubo milagros en el camino ni gritos de gozo al término del viaje, sino más bien mucha desilusión ante las ruinas y la hostilidad de la gente del país. Es decir, los israelitas que no habían sido deportados, los nuevos habitantes llegados durante su ausencia y los samaritanos. Estos últimos ofrecieron su ayuda para la construcción del templo, pero era una maniobra con el fin de extender su dominio sobre él. Por este motivo, también por desprecio a ese pueblo considerado como traidor e impuro, su colaboración fue rechazada. Pero así todo quedó estancado. Solo se logró restaurar el altar y colocar la primera piedra. Eso, estamos con Esdras, busquemos Esdras 3, del 2 al 8. Después cada uno se fue por su lado. Busquemos Ageo 1:9. Alrededor del año 522 llegó otro grupo más numeroso de repatriados, conducidos por Zorobabel, otro príncipe de David, y el sumo sacerdote Josué. Ambos se dedicaron de los samaritanos convertidos en enemigos, causaron la suspensión de los trabajos y el desánimo de la comunidad. Acá siempre recuerden el problema que hubo con los samaritanos, ¿no? En la cual en los tiempos de Jesús vemos los problemas que ya habían con los samaritanos y vemos cómo eso influencia. Son los llegados al extranjero, gente que no se escoge, ¿no? Y cómo a pesar de ser también ya
nosotros estamos llegando, pensemos, ¿no? Estamos llegando a la Tierra, nosotros nos hemos convertido también ya en extraños. No conocemos a nadie. ¿Qué es lo que pasa realmente con nosotros? ¿No? Pongámonos a pensar. Es como si nosotros llegáramos a un barrio, a un sitio nuevo, y somos los extraños y la gente nos mira como si fuéramos los bichos raros, la gente que, no sé, ¿no? Pero todos somos peruanos. Y ahí viene el problema. ¿Cómo vemos nosotros también cuando llega una persona nueva al grupo de nosotros? ¿Qué es la actitud que tenemos? En las mismas iglesias, entre grupos cuando se están formando, ¿cuál es la manera de comportarse entre los grupos que muchas veces se ponen como rivales, eh, toman cada uno por su lado y todos tienen, supuestamente todos tienen el mismo fin? Estamos pensando eso un poquito. ¿Cuál es la forma que debemos de actuar? Tenemos que tener muy en cuenta todas estas cosas, hermanos. Todos los problemas que ellos pasaron son los problemas que nosotros vemos en la actualidad ahorita. Los samaritanos no tenían culpa, no todos los israelitas que se habían quedado en el país después del año 587 o que llegaron de Babilonia eran movidos por la fe o conservaron el fervor de su conversión. Muchos cayeron en el individualismo y el materialismo, cada uno pensando primero en sus propios intereses y dejando para el mañana los asuntos de la religión y las necesidades de la comunidad. Decían, todavía no ha llegado el momento de reedificar la casa de Dios. Se ve que siempre hubo pretextos para no tomar en cuenta los llamados de Dios y del prójimo. Mientras tanto, en el año 520 resultó desastroso para la comunidad de Judá. Sequía, mala cosecha, sueldos bajos, hambre. En ese contexto Dios llamó al profeta Ageo, quien empezó por denunciar la indiferencia del pueblo respecto del templo. Vio en esto la causa del desastre económico, ya que Dios no fecunda el trabajo sin él. Si nos alejamos de Dios, ¿cómo va el trabajo que vamos haciendo? Muchas veces tomamos la parte de nosotros, ¿no? Solamente la parte humana, la parte material, la parte que nos va o vamos buscando, ¿no? ¿Qué parte material nos vemos, ¿no? Esto lo podemos ver en el Salmo 127, del 1 al 2. El pueblo dio buena acogida a sus palabras y recomendó inmediatamente la construcción. El profeta Zacarías intervino para apoyar el movimiento. La obra fue llevada a término a principios del año 515. No tenían las riquezas del edificio hecho por Salomón,
Pero Ageo aseguró que un día Yahvé lo llenaría con su gloria. Podemos encontrarlos en Ageo 2, del 3 al 7. Su dedicación o consagración tuvo lugar durante o cercanía de las Pascuas del mismo año. En medio del entusiasmo y esperanza que los capítulos 60, 61 y 62 de Isaías recuerdan. O sea, leamos esos capítulos y nos va a dar un poquito la idea, ¿no?, de cómo se fue la alegría de aquel pueblo de esos momentos, ¿no? Ciertas profecías sobre Zorobabel y Josué hacían pensar que Dios estaba por restablecer el trono de David y que entonces el Mesías haría de Jerusalén el centro del mundo. Zacarías. Nosotros también sabemos que faltaba todavía mucho tiempo para que llegara el príncipe de la paz y sumo sacerdote encargado de levantar el nuevo templo. Busquemos Zacarías 3, el 6 al 6, capítulos 3, 6 y 12, y vamos a encontrar un poquito de todo eso, ¿no? O en Ageo 2, del 6 al 9, y en el capítulo 23. Pero los hermosos sueños acabaron luego de terminado su mandato oficial. Zorobabel desapareció de la escena. Empezó entonces una época oscura en la que no faltaron sufrimientos y luchas. Jerusalén ni siquiera tenía muros para protegerse contra los ladrones y los samaritanos. Unos 70 años después, llegaron a Jerusalén dos personajes influyentes de Babilonia, llamados por Dios y autorizados por el rey persa. Nehemías y Esdras. Nehemías, un laico, fue el organizador político. Levantó los muros de Jerusalén. Luchó contra los abusos sociales y religiosos. Por ejemplo, la usura y los matrimonios entre judíos y paganos. Dio al pequeño territorio nacional el rango de provincia judea. Esdras, un sacerdote, era secretario de Estado para los asuntos judíos en el Imperio Persa entre el año 458 y 398. Promulgó como constitución de Judea la ley del Pentateuco, fijada probablemente por él y sancionada por la autoridad de Nínive. Israel se convertía en una comunidad administrada por el sumo sacerdote, régimen que duró hasta el año 167. En esa época pertenecen los libros de Ruth, bisabuela de David y de origen pagano, y Jonás, misionero involuntario de Nínive. Jerusalén levanta muros, pero Dios no se deja encerrar. Y acá hemos estado hablando un poquito de lo que es el Pentateuco. Pero, ¿qué cosa es el Pentateuco? Los 5 volúmenes de la ley judía: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, forman un todo cuya unidad era conocida tanto por los judíos, que dieron el nombre de Torá, ley, como por los griegos, que lo llamaron Pentateuco. El libro dividido en 5 estuches por constar de 5 rollos o volúmenes. Sabemos ya que los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, consta de 4 grandes tradiciones. La Yavista, que se formó en Jerusalén en tiempo de Salomón y en adelante. La Elohista, que se formó en el reino del norte, tal vez un poco antes del siglo IX.
La Deuteronómica fue escrita probablemente en tiempos del rey Josías, pero a partir de un material más antiguo procedente del norte. La sacerdotal, escrita en gran parte durante el exilio en Babilonia, pero con la probabilidad de que se haya añadido elementos después del exilio, por ejemplo, importantes partes del Levítico, la ley de los sacrificios, la ley de las purezas, la ley de las tarifas, etc. En otros términos, podemos decir que Génesis, Número y Éxodo son una mezcla de las tres tradiciones. Levítico es solamente de esa tradición. Deuteronomio es de la tradición también. De las tradiciones del Pentateuco, mala historia. Podemos tratar de reconstruir la formación del Pentateuco por el esquema siguiente. Poco después de la caída de Samaria, un redactor unió las tradiciones yavista y eloísta. ¿Ya? Después del exilio de Esdras, agregó a la tradición deuteronómica y la sacerdotal para lograr unir todo eso. Entonces, es decir, en el Pentateuco, o sea, la ley, tal como existe ahora en la Biblia. Acá nos dicen, ¿no? Dios llama a quien quiere. Así habla Yahvé a Ciro, su elegido, o Mesías. Yo te he llevado de la mano para que las naciones se rindan a tu paso y para que desarmes a los reyes. Hice que las puertas de la ciudad se abrieran ante ti y que no volvieran a cerrarse. Yo iré delante de ti y aplanaré las alturas, destrozaré las puertas de bronce y romperé los troncos de hierro. Te daré los tesoros escondidos y las riquezas secretas para que sepas que soy Yahvé, el Dios de Israel, que te llamó por tu nombre. Por amor a mi servidor Jacob, a Israel mi elegido, te he llamado por tu nombre y te he dado un título de nobleza, sin que tú me conocieras. Yo soy Yahvé, y no hay igual fuera de mí. No hay ningún otro Dios sin que me conociera. Te hice tomar las armas para que todos sepan, de oriente al poniente, que nada existe fuera de mí. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, creíamos soñar. Se nos llena la boca de risa y los labios de alegría. Las naciones decían de nosotros, maravillas del Señor. El Señor hizo en nosotros maravillas, rebosábamos de gozo. Haz que cambie, Señor, nuestra suerte, cual los ríos del desierto, los que en lágrimas esparcen su semilla en gozo. Segarán, se van, con lágrimas aleja el que lleva la simiente, ya viene con júbilo, regresa trayendo sus gavillas. La ley de Dios es buena consuelo para el alma. Los mandamientos del Señor son rectos y el corazón alegran todo precepto. El Señor es puro y es luz para los ojos. Guárdame de la soberbia que nunca instale en su dominio. Entonces seré un hombre perfecto y limpio de pecado grave. Eso vemos en el Salmo 19. Qué precioso, ¿no? Y acá nos vienen algunas preguntas. No estamos hablando de quién era. Ciro, un soberano pagano, rey de Persia. Nos piden también compararlo con Moisés. En lo que tienen en común. Permitió el éxodo de los judíos y vuelta a Jerusalén. ¿En qué lo diferencia? Ciro era pagano. ¿Qué enseñanza nos da la vocación de Ciro alrededor de Dios? Dios elige a quien quiere y puede valerse de personas que lo desconocen. El decreto de Ciro, ¿en qué año fue promulgado? En el año 538. Enumere los primeros puntos que contiene.
la reconstrucción del templo, aseguraba fondos para hacerlo, le debía los vasos sagrados. Complete las siguientes frases. En el año 538, solo un puñado de hombres salieron rumbo a Jerusalén con Sebasar, príncipe de la familia de David. Alrededor del año 522 llegó otro grupo más numeroso de repatriados conducidos por Zorobabel, otro príncipe de David y sumo sacerdote de Josué. Diga cómo se manifiesta el individualismo y el materialismo de numerosos judíos que volvieron a su patria. Cada uno pensaba en sus propios intereses, deseando para el mañana los asuntos de la religión y las necesidades de la comunidad. Compare la actitud de esa gente con la de los hombres de hoy. Uno siempre dice no puedo ante ciertas cosas. Desea solamente hacer lo que le sale más bonito, o mejor, sin comprometerse, que lo ve muy simple o rutinario. Se aferran a las cosas materiales o a su ego. Diga cómo la construcción de los muros de Jerusalén y el mensaje de Ruth y Jonás se complementan. Nos demuestran que nos desterramos en nuestro muro, sino nos damos cuenta que Dios es de todos y para todos. La Ruth, mujer moabita, adopta al Dios de Israel cuando existía un nacionalismo celoso. Jonás critica a un nacionalismo celoso que vivía encerrado, olvidan que Dios es un Dios de todos. Esdras y Nehemías pretenden una fe exclusiva. Ruth y Jonás nos dicen que Dios es universal. Bueno, queridos hermanos, esto es todo por hoy y nos estamos viendo entonces la próxima semana. Gracias.